Este día vamos a conversar con Armando Castillo. Él es un político, secretario general del partido político Visión con Valores, el partido Viva, y actualmente es diputado al Congreso de la República por lista nacional. Queremos iniciar con Armando Castillo preguntándole cuál ha sido la posición del partido Viva en esta crisis política que estamos viviendo, donde pareciera que la premisa fundamental es impedir la transmisión de mando del próximo 14 de enero mediante distintas argucias legales que está manejando a su manera el Ministerio Público, y debido a eso ha habido manifestaciones populares, bloqueos de carreteras y otra serie de protestas en todo el país, pidiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del juez Freddy Orellana, de la fiscal Cintia Monterroso y del fiscal Rafael Curuchiche. Ninguno de ellos ha accedido a renunciar, y más bien la fiscal pidió la renuncia del ministro de Gobernación, Barrientos, y se procedió a la renuncia de este ministro, lo cual a veces hace que uno se pregunte quién gobierna realmente en Guatemala. No se sabe. Formalmente el presidente de la República es Alejandro Yamatei, pero decisiones como esas del Ministerio Público lo ponen a uno a dudar de si realmente estamos siendo gobernados por el presidente Alejandro Yamatei, o por lo menos quién manda más en Guatemala en esta crisis institucional que estamos viviendo. Napoleón Barrientos se llama el ministro que renunció. En esto vamos a conversar sobre esto también con Armando Castillo. Hubo un muerto a balazos en Malacatán en estas protestas. Hay gente armada incluso en Cocales, de manera abierta, declarada. Son paramilitares o son sicarios, pero están armados con armas de grueso calibre, se dejan fotografiar, están en la carretera vigilando que no haya bloqueos, y la policía, bien, gracias. Creo que este tipo de diferencia ha habido con el ministro que renunció, que nosotros al menos lo veíamos con una actitud muy profesional, muy democrática. La policía en muchos casos actuó de manera muy profesional mediante el diálogo, evitando la violencia. Esperamos que las cosas sigan así, que la policía siga actuando profesionalmente. ¿Cuál ha sido la posición del partido Viva en esta crisis que estamos viviendo? Muchas gracias, Byron, y gracias a quienes nos ven a través de las redes. La verdad es que una posición casi como la de todos los ciudadanos, de impotencia, de ver cómo están pasando las cosas, de ver a un presidente saliente que le faltan 90 días, pero que dejó de gobernar ya hace algunos meses y que solo sigue gobernando para sus intereses, pero le importa poco lo que la ciudadanía está sufriendo. Un presidente ganador, un presidente que debe tomar posesión el 14 de enero, pero que también, a mi parecer, le ha faltado carácter, le ha faltado compromiso, le ha faltado humildad para sentarse y empezar a hablar con los sectores. De esa cuenta es que tenemos ahora un enorme vacío de poder, y déjeme decirle algo, yo particularmente, mi partido, mi propuesta, nuestra manera de pensar no es precisamente congruente con la del señor Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones. De hecho, tenemos diferencias ideológicas bastante marcadas. Sin embargo, ya no nos corresponde a nosotros decir si debe o no debe tomar posesión.
Nunca se había visto en la historia democrática de Guatemala que después de ganar una segunda vuelta se esté preguntando, ¿será que puede tomar posesión o no puede tomar posesión el que ganó la segunda vuelta? Y jamás habíamos escuchado a un presidente guatemalteco que estuviera repitiendo y que lo fuera a decir a la OEA, que fuera a decir, yo voy a entregar el poder el 14. Pero si eso no debiera de ser un ofrecimiento, es una obligación. Es una obligación entregar el poder el 14 de enero. ¿A quién? Al que ganó las elecciones en segunda vuelta. No hay para dónde, pero ahora todo eso es cuestionado. O sea, ahora la población se está preguntando, ¿va a haber traspaso realmente de mando? ¿Realmente va a tomar posesión el que ganó o va a tomar posesión algún otro que el gobierno y su camarilla quieran nombrar? Y todo esto pues nos tiene en una situación de impotencia a los ciudadanos. Yo particularmente, claro, he estado de acuerdo porque las manifestaciones pacíficas son un derecho constitucional que no se puede coartar, no así los bloqueos, no así algunas otras manifestaciones que fuimos, yo como partido y de manera personal, fuimos uno de los primeros partidos que nos pronunciamos. Fuimos el primer partido que reconocimos la victoria de quien ganó. Fuimos uno de los primeros partidos que apoyamos la institucionalidad al Tribunal Supremo Electoral, aun cuando cometió muchos errores el tribunal, aun cuando en el principio del proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral estaba plegado a los caprichos del gobierno. Eso no se puede negar. Y en el momento que toma distancia, pues ya vemos lo que le pasó. Y fuimos de los primeros que cuando la Corte de Constitucionalidad consultó a los partidos políticos sobre la opinión de cada partido respecto a la competencia que decía el Tribunal Supremo Electoral, que los temas electorales los tendría que resolver el tribunal solamente y no un juez de primera instancia, fuimos uno de los dos partidos que se pronunciaron a favor, no del TSE, no de algún partido, no de algún candidato, sino a favor de la institucionalidad, porque eso es lo más valioso que tenemos. Y déjeme decirle algo. Esta institucionalidad guatemalteca no es una institucionalidad barata, que la podamos perder y después recuperar. No, esta institucionalidad nos costó a los guatemaltecos cientos de miles de muertos. Nos costó mucha sangre derramada en un conflicto armado terrible que vivimos y que como producto de eso se inició en 1986 este proceso democrático que no se puede ir al trasto, no se puede ir al bote de la basura por el capricho de unos cuantos. Entonces, impotencia como cualquier ciudadano de ver la situación, de ver que no hay gobierno, de ver que no hay respeto a la voluntad popular, y eso es grave. La posición de los partidos en esta crisis ha sido muy lamentable, porque han sido posiciones muy timoratas. Algunos partidos han guardado silencio. Yo no sé cuál es la posición de partidos como la URNG, que firmaron la paz y que sin embargo están mudos y sordos al clamor popular. No los hemos visto pronunciarse o tener una actuación muy decidida, sabiendo que posiblemente esta crisis nos lleve a un retorno al pasado, porque es peligroso que de pronto empiecen a darse hechos que solo se daban antes de la firma de la paz. Y por ejemplo otros partidos como WINAC, también silenciados, sin una posición política clara, definida. Partidos como la UNE, por ejemplo, también callados. Bueno, a mí me conmovió mucho la posición de la presidenta perdedora de Ecuador, Luisa González. El domingo fueron las elecciones en Ecuador. Inmediatamente de conocerse el resultado, Luisa González, que perdió las elecciones, fue a felicitar y a saludar al candidato ganador de las elecciones. Eso es una lección de civismo, de democracia, de cultura, de educación, de cortesía, bastante elemental. Sin embargo, en Guatemala nosotros no vemos eso. Evidentemente hay una falta de cultura democrática, de respeto pues al voto.
realmente preocupa mucho que los partidos políticos estén todavía, y por eso es que los partidos políticos están tan desprestigiados. Por ejemplo, yo no sé si los 48 cantones de Totonicapán o cualquier otra organización, que no son 3, 4 pelones los que agrupa, sino que son miles de ciudadanos, ¿qué piensarán de los partidos políticos en Guatemala? ¿Tendrán fe en algún partido político? Bueno, el ciudadano común ya no cree en los partidos políticos. Y me alegra saber pues, que el Partido Vivo ha tenido una posición bastante diferente en este sentido. Por cierto, yo quisiera preguntarle, en el Congreso de la República se acaban de presentar 2 propuestas. No digo que sean iniciativas de ley, porque ni creo que vayan a pasar, ¿verdad? Porque conociendo este Congreso, son con muy pocas excepciones, es un Congreso, pues es un Congreso bastante inoperante para los intereses colectivos y nacionales. Pero se están proponiendo en el Congreso, uno, que se garantice la transmisión del poder el 14 de enero. Es una iniciativa que están presentando algunos diputados. Esa es una. Y la segunda es la eliminación del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que pone restricciones a la destitución de la fiscal. Lo que pasa es que en Guatemala lo que predomina es nuestra falta de, a veces hasta digo yo, falta de sentido común, porque hay un elemental sentido que es el respeto a la ley. La ley se modificó, la ley del Ministerio Público, porque antes era más fácil destituir al Ministerio Público y eso hacía que el presidente, si le daba la gana, pues con facilidad quitaba a la fiscal si le causaba molestias. Entonces se pusieron ciertos blindajes a la ley, pero resulta que ahora que se quiere quitar a una fiscal, no se puede, porque la modificación que se hizo de la ley hace que sea prácticamente imposible la destitución y que lo más fácil sea la renuncia. Pero por supuesto que la señora Consuelo Porras no va a renunciar, aunque se movilicen los 18 millones de guatemaltecos. Pero estas 2 iniciativas resultan interesantes. Bueno, usted decía una cosa muy cierta. ¿Cómo es posible que se presente una propuesta de dictamen o de acuerdo para que el Congreso de la República garantice la transmisión del poder el 14 de enero? Cuando si la Constitución de la República incluso es superior a lo que pueda determinar el Congreso, parece un poco risible. No la propuesta, sino la actitud que pueda asumir el Congreso de la República en ese sentido, o la Junta Directiva. ¿Qué opina de estas 2 propuestas? Que, por cierto, creo que en una de ellas, o no sé si en las 2, hay una diputada que creo que está presentando las iniciativas. Hay varios diputados. Sí, yo particularmente considero que, hablando de la reforma que se hizo se hizo un traje a la medida. Una ley no puede ser un traje a la medida. O sea, hace ¿cuántos años? 6, 8 años se hizo la reforma, un traje a la medida para que la fiscal Telma Aldana no fuera destituida. Se le hizo un traje a la medida. Hoy se quiere hacer un traje a la medida para que la fiscal Consuelo Porras sea destituida. Y si después, entre 3 años, hay otro cambio, entonces vamos a hacer otra ley a la medida. No, una ley no puede ser una ley con aspectos puramente coyunturales. La ley tiene que ser un marco general en el cual estén los parámetros en donde se pueden mover las distintas fuerzas del país. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque considero yo que la Constitución Política de la República ya es clara. El artículo que dice que sí se puede destituir a la fiscal, y claro, es superior a cualquier otra ley ordinaria. Entonces, lo que están haciendo algunos diputados, considero yo, es ir a traer el fuego, esa brasa caliente que tiene el Ejecutivo y que no la ha sabido gestionar y que la ha mantenido a un lado y que está provocando ya derramamiento
de sangre la están queriendo llevar al Congreso. Es un error querer hacer una ley, un traje a la medida, por un lado. Por otro lado, es totalmente inviable. Es inviable para que una ley pase. Si ellos quisieran resolver el problema, tendrían que estar hablando de una ley de urgencia nacional que necesita 107 votos. No hay 107 votos, tenemos que ser realistas. El gobierno tiene cooptada una buena cantidad de diputados, más de 90, que votan de acuerdo a los caprichos del gobierno. Entonces, proponer una iniciativa así requeriría de 107. No se tienen 107. Suponiendo que se quiere hacer la lucha y obtener los 81 votos para pasarlo en 3 lecturas, hay 200 iniciativas de ley en el Congreso, en la Junta Directiva, que no han sido leídas. Varias son mías, que no han sido leídas en el Pleno para que puedan hacer su gestión. Tendrían que pasar estas 200 primero para que pase la que están proponiendo ahora. Eso, si nos fuera bien, se llevaría por lo menos un mes. Luego tiene que ir a comisión. En una comisión mínimo, un tema de esto se va a llevar, mire, por más rápido, un mes, 2 meses, en emitir un dictamen que podría ser favorable o desfavorable. Luego que regrese al Pleno y que aquí se conozca en las 3 lecturas un tema en donde haya acuerdo, donde hayan 81 diputados listos para votar. En las discusiones se va a llevar cada discusión por este tema tan álgido no menos de un mes. Ya pasó la crisis, ya estamos después del 14 de enero. Claro. Entonces, yo creo que los guatemaltecos debemos ser prácticos y no querer hacer ahorita, en una situación de crisis, una situación de show político. No, el pueblo no está para eso. Yo personalmente considero que las soluciones están en voluntad política. ¿Y cómo se fuerza la voluntad política cuando no la hay? Pues con este tipo de manifestaciones, y ni aún así no se va a lograr. Entonces, yo creo que acá la situación ha llegado a un punto en que hay que apelar. Aquí se está hablando de la fiscal, se está hablando de un juez y se está hablando de un fiscal especial. Pero ellos pertenecen a unos organismos en donde no están solos ellos, hay otros actores. Por ejemplo, debemos de empezar a hacer conciencia en los ministros de este gobierno, que empiecen a renunciar por solidaridad con el pueblo, que empiecen a manifestar, a dejar solo al gobernante que no ha gobernado a favor del pueblo. Los demás jueces, los demás magistrados tienen que hacer la presión. Mire, si al juez Orellana ni siquiera lo tienen, que lo roten, que lo manden a otro lado, pues, al señor de la Fiscalía Especial, que lo pongan en otra fiscalía si no lo quieren quitar, pero pequeños cambios que muestren una voluntad política, en donde la gente pueda empezar a ver que sí se quiere solucionar el problema. Creo que estamos en un punto en el que eso es lo que necesita nuestro país. Pero no hay indicadores, porque la Corte Suprema de Justicia está controlada también por magistrados afines al gobierno, controlados por el gobierno. Además que están actuando ya casi ilegalmente, porque debieron haber sido electos en el 2019 los nuevos magistrados, y estos están ahí excediéndose casi en un periodo completo en su gestión, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, que les pone 5 años. Entonces, o por lo menos que la fiscal dijera, bueno, señor Curuchiche, entréguele los expedientes a la Fiscalía Electoral de Asuntos Electorales, porque a la FESI no le compete, incluso le compete internamente a otra fiscalía conocer los casos que está conociendo Curuchiche. Pero ni aún eso, que es pues digamos algo tan sencillo que podría hacer el Ministerio Público, no lo hace. O sea que no hay gestos de voluntad política pues para resolver la crisis. Y es preocupante que esta crisis se prolongue. Nosotros hemos planteado aquí que este asunto de las leyes en el Congreso pues no se meditan a veces lo suficiente, porque por ejemplo esto que los delitos electorales los maneja el Ministerio Público, antes no era así. Antes eso era competencia del Tribunal Supremo Electoral, incluso la depuración.
Porque usted se recordará que cuando se presentaba la solicitud, la gestión de inscripción de un partido político, el tribunal depuraba las listas. Y cuando depuraba, sacaba muertos, sacaba homónimos, sacaba nombres repetidos. Y no eran 1, ni 2, ni 30, ni 50, ni 100 casos. Eran miles de casos los que depuraban. Y así por el estilo, pero le han quitado la autoridad al Tribunal Supremo Electoral, que ya no es tribunal ni es supremo, debido a que los delitos electorales se trasladaron al Código Penal. Y a partir de ahí viene este comportamiento del Ministerio Público basándose pues, en ley. Pues. Fíjese que hay, por ejemplo, nosotros los partidos políticos, cuando presentamos nuestros informes financieros después de una campaña al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, a través de la inspección y a través de sus órganos, hace todo un análisis y empieza a decir, mire, este tema resuélvanlo, porque es un tema electoral, es un tema de campaña, es un tema de procedimiento, y va depurando. Cuando el Tribunal Supremo Electoral llega a un punto en el que se cometió ya un delito que rebasa el tema electoral, el mismo tribunal lo pasa ya como una denuncia al Ministerio Público. Ese es el verdadero orden, no al revés. Ahora sucede que el Ministerio Público empieza a investigar y después le hace una consulta al tribunal solo para le da órdenes. Sí, eso realmente no es viable en una democracia. Hemos llegado a un punto en el que ya no hay certeza. Usted decía algo al principio, muchos jóvenes que no participan, mucha gente que ya está en edad, y hay muchos ciudadanos que no son jóvenes, ya son grandes y jamás han ido a emitir un voto. Ahí están las estadísticas, son mucha gente, son millones. ¿Será que con este actuar ahora sí van a estar incentivados a ir cuando ven que los que sí van a votar realmente ya no es un tribunal el que va a decidir, sino es un fiscal el que puede decidir si es válido el voto o no es válido el voto, y tantas otras situaciones? No fortalece la democracia. Sí, y además, ¿quién va a querer inscribir un nuevo partido político? Claro. ¿Y quién va a querer meterse al comité ejecutivo de un partido político o de un grupo por formación? ¿Quién va a querer firmar las 400 firmas que se requieren para inscribir un grupo promotor? Si se va a estar bajo la espada de Damocles del Ministerio Público, que hasta los 400 firmantes se pueden ir a la cárcel, si el Ministerio Público quiere, porque el problema de todo esto es que hay mucha discrecionalidad. En Guatemala hay mucha discrecionalidad, y otra cosa, que la ley no se aplica a quienes deben de respetar y hacer que se respete la ley, porque existe el prevaricato, ¿verdad? Hay muchos jueces que emiten resoluciones ilegales, como este juez Orellana, deberían ser acusados de prevaricato porque emiten resoluciones que no están basadas en ley, porque un juez no puede prohibir la existencia de un partido político. Bueno, vamos a regresar en un momento. Estamos conversando con Armando Castillo, secretario general del partido Viva, y vamos a seguir hablando sobre el acontecer político nacional dentro de un momento. Regresamos con nuestro invitado a este programa, Armando Castillo, secretario general del partido Visión con Valores Viva y diputado por lista nacional al Congreso de la República. Armando, sigamos conversando sobre el acontecer político del país. Actualmente hay una incertidumbre, pese a que muchos dicen, bueno, aquí no hay para dónde. El nuevo gobierno toma posesión el 14 de enero y así debe ser. Y eso no se discute, porque lo dan como un hecho, como una cosa segura, porque esto no se puede modificar, ¿verdad? Porque pues sería un golpe de Estado cualquier intento de impedirlo. Sin embargo, hay cierta incertidumbre y se teme que lo peor pueda venir después del 31 de octubre, cuando formalmente, digamos, de acuerdo a la resolución del Tribunal Supremo Electoral, concluya el proceso electoral. Y en ese periodo hay ciertas restricciones para cancelar partidos, para
algunas otras acciones jurídicas que puedan provenir del Ministerio Público. Y se ve que el Ministerio Público no ha cedido, ¿verdad? Tenemos la impresión de que a partir del 31 se vienen ofensivas más fuertes en el sentido de seguir tratando de causar problemas a la toma de posesión. Una opción que se planteó entre los fiscales del Tribunal Supremo Electoral, los fiscales de los partidos políticos, me parece que ya presentó el cuerpo de magistrados la propuesta de que el proceso electoral se prolongue al 14 de enero, que legalmente sí lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. Pero entre los partidos políticos, como están muy divididos, hay unos que perdieron las elecciones y que se juegan cualquier cosa con tal de ver si en una eventual próxima elección entran al Congreso, ¿verdad? O ganan las elecciones. Pero, ¿cuál es la posición del Partido Viva con respecto a esta idea, digamos, que se ha planteado ya pues, en el Tribunal Supremo Electoral? A mí me parece que es una buena idea, es una forma de ponerle un poco de tranquilidad a esta situación. Ya no podemos seguir arriesgando vidas humanas porque imagínense cuáles serían las reacciones de la población organizada. Ya lo vimos ahorita que cuando el Ministerio Público irrumpe al Tribunal Supremo Electoral y ante esas imágenes, eso fue lo que exacerbó a la población. Esto fue la sumatoria de una serie de acciones, no solo en el tema electoral, sino en el tema de la corrupción, en el tema del abandono de los hospitales, en el tema de una educación abandonada prácticamente por este gobierno, las pérdidas que hubieron porque privilegiaron las ganancias deshonestas a la salud del pueblo, como por ejemplo los 600 millones que se perdieron en las vacunas rusas, el dinero que se está perdiendo en las carreteras. Hay en Covial carreteras con 4 o 5 estimaciones proyectadas, ya pagadas y no se han hecho los trabajos. Ese tipo de situaciones, las comunidades lo saben, que este ha sido un gobierno, creo que de todo lo que venía de corrupción, este se lleva el premio mayor en cuanto a la corrupción. Y entonces, pero la población está aguantando porque dice, bueno, ya solo faltan 6 meses para que este gobierno se vaya, o ya solo faltan ahora 4 meses para este gobierno. Pero cuando ven que el gobierno está tomando acciones para perpetuarse en el poder, porque esa es la realidad, aquí lo que el gobierno ha estado haciendo es querer perpetuarse en el poder. Y entonces eso hace que la población diga, no podemos tener, le estamos dando hasta el 14 de enero porque así dice la ley. La población ha sido muy respetuosa, muy paciente, pero cuando ve esas acciones entonces se exacerban los ánimos en el interior y pasa todo esto. Imaginémonos con otras acciones que pudiera tomar el Ministerio Público, creo que esto sería todavía peor. Así que yo creo que incluso para los fiscales que seguramente tienen quien los está presionando para hacer cuestiones muy lejos de lo que es la legalidad, para ellos incluso va a ser un alivio que se alargue el proceso, la época electoral, porque entonces pues tienen un argumento para decirle a sus jefes, mira, no puedo porque alargaron el proceso electoral, ¿verdad? Así que yo creo que esa es una buena medida que nos podría llevar así que arrastraditos al relevo del poder, y el 14 de enero una nueva historia que yo personalmente creo que la población va a tener que estar muy pendiente desde el principio del próximo gobierno. Aquí hay 2 temas, Byron. Uno es la finalización de este gobierno y otro es el inicio del próximo gobierno. Yo personalmente tengo mis dudas acerca de ambos. Pero eso no quiere decir que yo vaya a estar de acuerdo con que se le limite a acceder al poder a quien ganó las elecciones, porque es mucho más peligroso un día de este gobierno, un día más en el poder,
Eso es más peligroso porque han hecho todo lo que hizo Nicaragua, todo lo que hizo Chávez, han hecho al pie de la letra exactamente lo mismo este gobierno para instaurar una dictadura. Aquí hay mucha gente que dice no queremos una dictadura porque nos la puede traer este próximo gobierno, pero no se dan cuenta de que ya existe los mayores indicios de una dictadura en este país puesta por el actual gobierno y todos sus círculos de poder que tiene, ¿verdad? Así que yo quisiera llamar la atención a la población y si usted me lo permite, Byron, a lo que decía hace un momento, la finalización de este gobierno, el inicio del otro gobierno. En la finalización de este gobierno están pasando cosas que por la coyuntura, porque todos estamos viendo ahí ahora dónde están bloqueando y ahora qué está pasando, nos hemos perdido. Ha estado saliendo una cantidad de exfuncionarios que están por casos comprobados, por casos de grandes desfalcos a la población. Una gran cantidad salieron en estos días, como no sé con qué tipo de argumentos, por un lado. Por otro lado, en el Congreso se están tratando de pasar leyes como por ejemplo una ley que tiene que ver con crear una institución, un superministerio agarrado de los temas tan nobles de la vida y la familia. Están queriendo pasar una iniciativa de ley para proteger a ciertos personajes, me imagino, con 5 años de inmunidad, con inamovibles. Imagínense eso, imagínense. Quieren cambiar una ley para que se pueda mover ahora a una funcionaria, pero a la par se está creando una nueva ley para poner a un funcionario que no se puede mover, a 5 funcionarios que no se pueden mover durante 5 años, que gozan de antejuicio y con presupuesto del Congreso. Esa es una ley nefasta. Yo como cristiano les hago un llamado a todas las fuerzas morales, a esa reserva moral del país, a que seamos muy cuidadosos de las cosas que están tratando de pasar en medio de esta coyuntura. Otra ley que están tratando de pasar es una ley de transgénicos que yo le puse que es la nueva ley Monsanto, que esa es terrible para nuestros agricultores también. Y así una serie de situaciones. El presupuesto, vean ustedes el presupuesto, hay un montón de ONGs que no tienen trayectoria, que no tienen ejecutoria y las están metiendo en el presupuesto los diputados que ya no lograron la reelección. Hay una gran cantidad de ONG y de asociaciones que están sacando presupuesto del Estado, porque diputados se acostumbraron a estar recibiendo un cheque y a partir de enero ya no van a recibir cheque, y entonces ahí están metiendo para seguir mamando del Estado. Eso no puede ser. Y muchas otras cosas que están pasando en la finalización de este gobierno. Bueno, mire, Armando, yo tengo la información de que esta ley de la que usted hablaba primero se trata de la creación del Consejo Nacional para la Protección de la Vida y la Familia, que va a estar integrado, de acuerdo a la propuesta, por 2 comisionados. Estos 2 comisionados van a tener las mismas prerrogativas y calidades de un ministro, de un magistrado o de un diputado. Inamovilidad y además inmunidad. Y se está creando para que estos 2 comisionados duren en sus funciones 5 años. O sea, lo han pensado muy inteligentemente para que no puedan ser removidos por el gobierno que llegue, sino que tengan la posibilidad de extenderse más de 4 años. Y se dice por ahí, espero que solo sea un chisme, pero se dice por ahí que son 2 diputados que perdieron las elecciones y que buscan quedarse con estos puestos de comisionados. Y uno es Aníbal Rojas y la otra es Shirley Rivera. Esos 2 nombres nos han trasladado a nosotros de que ellos están promoviendo la creación de este consejo para poder luego proponerse ellos como comisionados y seguir mamando de la teta del Estado sin que nadie los quite y con los mismos privilegios de un magistrado o de un ministro. Esas son las cosas que como decía Armando, pues están tratando de pasarse en el Congreso en este periodo de crisis. Incluso la ley Monsanto. Esa ley es una ley
dañina para los intereses del país y de los campesinos, de todos los agricultores, porque a futuro las semillas de la Monsanto serán las únicas que se puedan comercializar y en el proceso van a ir desapareciendo las semillas criollas. Y cuando ya no queden semillas criollas, solo se van a poder sembrar maíz y frijol con las semillas de la Monsanto, que no pueden ya sembrarse de nuevo, sino que ya no se puede sacar de las plantas de maíz y de frijol la semilla para la próxima cosecha, porque sucede como los transgénicos que no permiten recosechar con la semilla o con los injertos. Entonces, esto es lo que en el Congreso está sucediendo. Ahora, es peligroso que, por ejemplo, esta del Consejo Nacional para la Protección de la Familia pase, porque ya creo que ya pasó en segunda lectura, ¿verdad? Y, o sea que hay muchas posibilidades de que se apruebe. ¿Qué tanto consenso se puede crear en el Congreso para que, además, esta ley es una ley innecesaria? Ya existe, la Constitución misma de la República dedica apartados dedicados a la protección de la vida y de la familia. Y existen códigos de la niñez y de la adolescencia, existen innumerables legislaciones en torno a la protección de la familia. Lo que existe aquí es el interés de 2 diputados para seguir quedándose como si son diputados. Bueno, ¿cree que se va a aprobar esto? Yo espero que no se apruebe. Yo le quiero comentar que cuando se dio la primera lectura, como lo hacen comúnmente, no fue primera lectura, sino fue el primer murmullo, porque bla, 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 y nadie entiende de qué está hablando. No se entendió y ya pasó la primera lectura. Segunda lectura, exactamente igual, pero yo me había documentado, vi de qué se trataba, y entonces en la segunda lectura yo tomé la palabra y yo descubrí esa trampa indecente que están tratando de montar, aprovechándose de la buena fe de mucha gente de bien, mucha gente cristiana. ¿Quién va a estar en contra de la vida? ¿Quién va a estar en contra de la familia? ¿Quién va a estar en contra de las libertades? Entonces toman eso y dicen, necesitamos hacer esto. Fíjese usted, hace 1 año y meses decretaron a través de una ley también el Día de la Vida y la Familia, que quedó el 9 de marzo, que es el día en que cumple años Alejandro Yamatei. Es un regalito para el presidente. El puro ubiquismo. Las cuestiones de Ubico, ¿verdad? Que para la fecha de cumpleaños de Ubico, si no estoy mal, fue que crearon hasta una feria nacional y un feriado, ¿verdad? Un día de asueto. Lo mismo, ahora le dan el día. Y yo no sé si alguien compartirá que no es precisamente una figura que pueda digamos, encarnar o simbolizar los conceptos de familia, pero le dedican ese regalito. Ahora dicen, se nos fue, hubiéramos puesto esto, y dicen, hagamos una reforma, y hacen una reforma, pero escuchen esto. Esta iniciativa de ley le ordena al Ministerio de Educación para que celebre ese día y el día del cumpleaños del presidente y sea el Día de la Vida y la Familia, se enseñe en todas las escuelas. Dice desde la preprimaria hasta diversificado, se esté enseñando acerca de ese día para hablar de este tipo de cosas. Y dice que se debe hablar de religión, de la religión. Eso es terrible. Y muchos se dejan llevar por el engaño y dicen, ¡hala, qué bueno! Porque nos van a enseñar los principios cristianos. Imagínense ustedes que de aquí a 1 año cayéramos, el país estuviera gobernado por alguien que tiene otra tendencia. Esta ley les sirve en bandeja de plata para que puedan adoctrinar a nuestros niños. La Constitución, las leyes como están ahorita nos permiten que yo pueda velar por la educación de mis hijos. Y podemos, ya sucedió hace unos años que el Procurador de los Derechos Humanos estaba metiendo unos textos para que se enseñaran en las escuelas a través del Ministerio de Educación. Se puso una inconstitucionalidad con la anterior corte. Imagínense la anterior corte, que de alguna manera se pensaba que tenía algún tipo de tendencia, y la Corte Constitucional dijo no deben hacerlo y se lo prohibió
procurador de los derechos humanos. Entonces, tenemos un buen marco de leyes, tenemos una constitución adecuada para poder continuar en esta dinámica que tenemos en Guatemala. Esta ley lo que busca es puestos, ya sucedió, no sé si se recuerda usted qué pasó, yo lo decía en el Congreso con la Asociación de Dignatarios de la Nación, que el Congreso le puso 5 millones de presupuesto y solo sirvió para destruirla. Esa asociación que antes se mantenía unida trabajando por el velar por la Constitución, ahora son como 3, 4 grupos peleándose. ¿Por qué? Porque ahora hay dinero. Pasó también con el Instituto de la Víctima. El Instituto de la Víctima era una institución que se venía discutiendo si sí o si no. Para mí necesaria porque ya está la Defensoría Pública, ya está, en fin. Pero lo hicieron porque una diputada no alcanzó la diputación. Entonces le crean esa institución y ahí está con un puesto inamovible por 5 años. Exactamente lo mismo que quiere hacer aquí. Entonces, peligrosísimo, peligrosísimo, no solo para nuestro ordenamiento legal, sino también para aquellos que creemos verdaderamente en que somos un país que profesa la fe, que la gran mayoría está de acuerdo en estos temas, pero que este es un caballo de Troya para destruir esa gran dinámica que existe en nuestro país. No, y recordemos que desde tiempos de Justo Rufino Barrios en Guatemala se estableció la laicidad de la educación. La educación es laica, pues. Y para eso están las iglesias y las familias en sus casas, pero no se pueden convertir las escuelas en iglesias, ni estarle impartiendo religión a las iglesias, porque en Guatemala hay libertad religiosa. Supongamos que el director de una escuela sea mormón, o sea luterano, o sea lo que sea, cualquier otra religión que exista, o sea musulmán. Bueno, la verdad es que por eso es que la educación debe ser laica, mantenerse con esa independencia de criterio, porque la religión pues compete a otros terrenos, a otros espacios, pero realmente es preocupante. Por último, ya casi estamos por terminar, Armando, ¿cómo visualiza usted el próximo Congreso? ¿Han analizado ustedes si podrán prosperar nuevas alianzas, si podrá recomponerse el Congreso? Porque hay que reconocer una cosa, por lo menos esos 107 diputados de los que usted hablaba, que forman el que se llama Pacto de Corruptos, ¿continuará con otros diputados? Yo soy un hombre que está acostumbrado a ver el futuro con fe y con esperanza. Y yo creo que existe una enorme posibilidad de que el Congreso próximo pueda retomar la ruta de lo que debe de ser un parlamento en donde se llegue a parlamentar, a discutir los temas nacionales. Creo que el presidente electo ha sido muy enfático en que no va a tolerar los actos de corrupción. Ha dicho que no va a a continuar con eso que actualmente es Vox Populi, ¿verdad? De que quieren una ley y ahí va el dinero de parte del Ejecutivo y ahí van a comprar las voluntades. Si el presidente Bernardo Arévalo se mantiene en eso, solamente en combatir la corrupción, con eso ya sería bastante. Y que no se meta a otras cosas, como se dice por ahí, que se le acusa de querer meterse a otros temas de progre, temas que tienen que ver con la familia. Creo que cometería un grave error. Pero si se mantiene con su discurso y lo cumple de combatir la corrupción, de buscar el desarrollo, de velar por la educación, la salud y el desarrollo de nuestro país, creo que el Congreso va a tener una única ruta y es discutir los problemas nacionales, y hay una buena cantidad. Del gobierno actual son 40, pero de esos 40 que se eligieron, por lo menos conozco a algunas personas yo que son personas que muy bien podrían empezar a hacer un cambio de mentalidad. No son los 40 los que estarían comprometidos, ¿verdad? Y después de eso nos quedan 120 diputados más que creo yo que tendrían una gran oportunidad y un gran compromiso. Así que yo veo con esperanza, con positivismo, que realmente el próximo año entremos en una era de recuperación. Creo que lo que perdimos con estos últimos 3 gobiernos podemos empezarlo a recuperar si todos los guatemaltecos nos lo proponemos.
Yo particularmente, nuestra bancada, lo hemos dicho, si el gobernante Bernardo Arévalo propone cosas de beneficio para el país, va a contar con todo nuestro apoyo. Pero en el momento que quisiera, y ojalá no sea así, proponer algo en contra de las libertades, en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de tantas cuestiones que caracterizan a la sociedad guatemalteca, pues tendrá toda nuestra oposición. Bueno, pues muchas gracias a Armando Castillo, secretario general del partido Viva, Visión con Valores, por habernos aceptado la invitación al programa, y esperamos que en una próxima oportunidad esté por acá, ya cuando se instale el nuevo Congreso, y podamos pues analizar un poco cuáles son las agendas de los distintos partidos en el Congreso de la República. Y nosotros también confiamos en que el nuevo Congreso va a ser un Congreso diferente y que va a recuperar el prestigio del Congreso de la República, que hoy por hoy parece ser más un centro de negocios que un Congreso de la República, con las excepciones del caso, por supuesto, pero parece ser un centro de negocios y no un centro de debate político donde se discutan los grandes problemas nacionales. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.